Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy vamos a hablar, es un podcast muy fitness, creo, el día de hoy. No, pero no solo de eso, un montón de temas más. Para eso tengo una invitada muy especial, Carito Tamariz, bienvenida. ¿Cómo estás, Caro? ¿Qué tal? David, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para mí es un gusto estar aquí. La verdad, a mí me encanta hablar, como te habrás dado cuenta antes de empezar, me gusta hablar mucho y de Ujú. todo un poco. Así que, como dices, no solo va a ser un podcast fitness, Digo, así que todo bien. digo eso porque, bueno, tuve el honor de conocer a Caro gracias a un amigo Sergio Iglesias, que le mando un saludo, y que te molesta que tienes el deporte como pilar fundamental de tu vida, ¿no? ¿Desde hace cuánto es así? ¿Siempre fuiste así? ¿Qué fue lo que, digamos, te inyectó el deporte en las venas? Bueno, quien me inyectó el deporte en las venas fueron mis padres, mi Ok. papá y mi mamá. Ujú. Y como mencionas, siempre ha estado el deporte presente en mi vida de una u otra manera. Mi papi ha sido deportista siempre, mi mami igual, y Ujú. en mi casa nunca fue una opción hacer o no hacer deporte. Ah, ok. Necesitábamos siempre, si no era deporte, alguna actividad extracurricular, porque para ellos era parte de la formación de la persona y pues ahora yo creo lo mismo y por eso ahora soy como soy, creo Ok. yo. Y, o sea, no era algo obligado, pero ya como tú dices, ya era parte de que lo veías ya natural desde un Sí, o inicio. sea, nunca me obligaron, pero a ver, la obligación era hacer una actividad extracurricular, la que tú quieras, pero en Ok. la casa no te podías quedar. Ok. Entonces, claro, te daban un abanico de opciones de si quieres, no sé, pintar, tocar el piano, jugar fútbol, jugar básquet, jugar tenis, lo que sea, pero en la casa viendo la televisión, no. ¿Qué escogiste tú a priori? Bueno, primero, cuando tenía yo 5 años, Ujú. ya tuve mi primera academia. Fue la típica que todos los cuencanos, creo la mayoría ha ido, que es la del Gato Ortega, de Ok. básquet. Pero estuve 3 años. Ujú. El último año me iba llorando, ya no quería saber del básquet. Mi papá Ok. basquetbolista, mis hermanos también. Entonces había ahí como que ese choque de que, Ujú. uy, qué pena. Aparte que soy gigante, mido 1,80 m, entonces era como que, ay, sí, la basquetbolista estrella por la altura. Desde enana fui bastante alta. Entonces, yo no quise y dije, bueno, quiero tenis desde los 8 años de edad y de ahí no salí del tenis hasta los 18 y bueno, después fui entrenadora y así. Ok, y eso es full chévere cuando hay esa versatilidad dentro y sobre todo la flexibilidad de los padres, porque, bueno, no he sido papá, pero lamentablemente creo las crianzas tradicionales es, no es que tu papá fue esto, o a mí me hubiesen gustado hacer esto, entonces tú que tienes la oportunidad y como que vuelcas ciertos sueños frustrados en tus hijos y se trata de quizá que ellos experimenten y se sientan libres de hacer lo que hacen, ¿no? Sí, justamente, a ver, yo pienso que el sueño frustrado de mi papá sí fue vivir del deporte en algún Ok. momento, ser no sé, profesional, pero nuestro medio es muy difícil llegar a eso. Los que llegan, hay algunos, tenemos algunos referentes a nivel internacional, pero son pocos por el tema del apoyo que hay y que Ujú. hace falta, pero sin embargo nunca me obligaron, entonces fue algo lindo que yo sola me enamoré del deporte, si bien no era una opción Qué bacán. en mi casa, pero solita me enamoré del deporte y siempre quise tenis y me apoyaron. Ujú. Entonces yo decía, me quiero parar de cabeza, listo, tenía el apoyo. Quiero ir a jugar un campeonato de fútbol que había, listo, anda. Quiero tenis, listo, Ujú. vas. Entonces siempre el apoyo de mis Ujú. padres estuvo ahí. Y ahora lo llevas ya como tú dices, ya muy adherido a ti, es tu forma, es parte de tu rutina, si no tu rutina completa. Y digo esto porque Sergio también te molestaba que, no sé si me permites contar esa anécdota del Claro que 14 de sí. febrero, que en vez de, no sé, el plan romántico común y cliché de ir a cenar, tú fuiste con tu novia a correr y fue como que, no, en serio, o sea, lo llevas así, Sí, a sí, ese a ver, level. es chistoso porque mucha gente no entiende esa parte de mí y me cree que estoy un poquito loca porque me dice, Carolina, ¿cómo puede ser posible que tú vives haciendo deporte? A ver, si yo vivo haciendo deporte, pero no vivo del deporte, lamentablemente porque me hubiese encantado Claro, que me paguen por hacer lo que sí. me gusta, ¿no? Pero sí, es chistoso. El 14 de febrero me decían, ay, ¿qué vas a hacer con tu novio? ¿A dónde se van a comer? Y yo decía, no, yo salgo y me voy a correr. Pero es 14 de febrero, sí, 14 de febrero vamos a correr. Y me decía, no, y todos creyeron que yo estaba molestando. Y Sergio me vio corriendo con mi novio el 14 de febrero y el día siguiente llegó y me dijo, oye, ¿en serio? ¿Era de verdad? Y yo, sí, sí, nunca fue un chiste. Y él se reía y me decía, no, es que estás loca. Ujú. Y ahí hay un tema y
que, a ver, por más que a uno le encante hacer deporte, hay días que no es tan fácil salir a hacer deporte porque no quieres irte, porque estás cansado, porque estás con pereza, porque lluvia un poquito, por cualquier cosa. Entonces, por más que te guste, hay días que no quieres. Ujú. Y yo siempre llevo un lema conmigo que lo leí desde hace unos años atrás y me encanta y es, no siempre vas a estar motivado. Tendrás que aprender a ser disciplinado. Ujú. Sí, Entonces es algo que lo llevo dentro de mí como filosofía de vida y no solamente lo aplico para el deporte, sino para todo, para ujú, mi trabajo y para todos los pendientes que debo cumplir día a día. ujú. Entonces es algo que ya es parte de mí. ¿Y cómo distribuyes tu tiempo específicamente para darle ese espacio al deporte? ¿Lo haces en la mañana, en la tarde, noche o simplemente con que cumpla cierto tiempo de entrenamiento para ti es suficiente? ¿Cómo lo haces tú A eso? ver, para mí cumplir cierto tiempo de entrenamiento es suficiente. Yo digo, yo no quiero dejar de hacer deporte y mi trabajo es ir en la mañanita. Yo salgo de mi casa a las 7:15 de la mañana y no regreso hasta las 9:10 de la noche, porque vivo lejos de la Ujú. ciudad, a 20, 30 minutos de la ciudad. Entonces yo vengo a mi trabajo a las 8 de la mañana, ya tengo que estar ahí y paso ahí hasta las 5 de la tarde. Ni siquiera salgo al almuerzo, como ahí mismo, y el rato que salgo digo, bueno, ahora sí tengo que irme a entrenar y tengo que, como digo yo, salvar el día. Mi salvar el día es irme a entrenar, Ok, porque si no lo hago, debo aceptarlo, que tampoco es correcto, pero ahí me siento ansiosa, no me ok. siento bien y es chistoso porque, claro, un día digo, ok, descanso, pero día 2 ya no puedo llegar a descansar, porque si ese día descansé, se friega, porque mentalmente yo digo, no, ya no cumplí, no estoy cumpliendo, no me fue a entrenar y viene un conflicto interno contigo mismo. Ujú. ¿Y qué tan sano crees que sea esos diálogos mentales? Porque a la final, o sea, a mí me ha pasado que yo tengo una personalidad que muchas veces quiere tenerlo todo bajo mi locus de control y no siempre es así. O sea, va a haber días en los que quizá no puedas cumplir ciertas actividades, no porque no quieras, sino porque quizá las otras actividades te tomaron más tiempo del que querías que te tomen y se te desordena todo. Entonces, yo, por ejemplo, ahora es algo que he ido trabajando no hace mucho, pero es como que trato de, ok, no pasa nada si no cumples, pero tus diálogos mentales, incluso el síndrome del impostor que sí que está, no, no puedes, si ves, no puedes gestionar tu tiempo, ya no lo vas a hacer bien. ¿Cómo gestionas eso o qué tan saludable crees que sea latigarte cuando algo no se te sale de tus manos? Cero. Eso estoy totalmente consciente y eso creo que yo creo que es el principio de todo, estar consciente y de que no es sano. ¿Para qué? Para decir, para permitirte, ok, no entrené, no me voy a morir, no me va a pasar nada, no significa que voy a perder todo el físico que he hecho durante toda la vida. Ujú. Entonces, eso. Y también siempre es bueno tener un apoyo, digo yo. Yo no voy a terapia, no tengo ningún psicólogo o psicóloga, pero yo siento que mi novio me ayuda mucho en eso, porque él, por ejemplo, le pasa lo que a mí me pasa, pero él en el lado académico. Ah, ok. Yo le digo a él, va a escuchar esto, pero lo siento, él ya sabe. Yo le digo que es un nerd. Le encanta el tema de leer, el tema de formarse mucho, de aprender, de entrar a todos los cursos que puede. Yo soy así, pero con el tema deportivo. Entonces, hay veces que cuando él me decía, pero no pasa nada, no te va a pasar nada. Y yo le digo, a ver, traslademos lo que tú no puedes cumplir con el curso en el que te inscribiste. Entonces me dice, uy, no, le digo, ok, entonces es lo mismo. Entonces él Ujú, ha aprendido y ha entendido esa ujú, parte desde su lado ujú, académico y yo desde el tema deportivo. Entonces nos complementamos y yo creo que me ha ayudado mucho el de que, ok, si hoy día te tomas un helado y no te fuiste a entrenar y mañana no pudiste porque te quedaste haciendo algo de tu trabajo, no pasa nada. Entonces, el estar consciente ha hecho que le baje un poquito las ujú. revoluciones, digo yo, y que sea un poco más llevadero los días o el día que no pude cumplir con mi entrenamiento. Y aparte de la parte empírica que tú tienes de ya ser una deportista autodidacta de alguna manera o que practica sola, lo hace sola. Tuviste tu formación en tenis, en básquet, pero también lo complementaste quizá con la parte un poco, no sé, de autoeducarte en la parte teórica, los beneficios del deporte. Supongo que, o sea, desde mi punto de vista, o sea, a mí me encanta el fútbol, como te decía hace un rato. También creo que tengo ese sueño frustrado, bueno, no creo, tengo ese sueño frustrado de haber querido vivir del fútbol, pero eso te lleva más que
como ahí está, este lema es un estilo de vida. Y literalmente, o sea, más que allá de verte, o sea, yo créeme, soy muy vago para irme al gimnasio y todo eso. Yo muchas veces me autoengaño o me siento satisfecho con que hacer ejercicio en mi casa, barras, un poco de cardio y alimentarme bien. Con eso yo me siento tranquilo. O sea, como dijo Ibrahim, dice, con que no me dé un paro y estoy tranquilo. Pero, ¿cómo has complementado tanto la parte teórica como la empírica? O sea, ¿qué beneficios tú le atribuyes esto a tu salud, a cómo sentirte, cómo estar contigo mismo? A ver, mira, esta formación que tú la dices, para mí ha sido un diario desde que tengo 5 años. Entonces, yo de los 5 a los 8 años hice básquet y de los 8 años en adelante he hecho tenis y de hace 2 años atrás ando metida en esto del mundo del triatlón. Entonces, ¿qué pasa? Para mí ha sido una formación diaria y un aprender en el camino. Entonces, yo creo que básicamente sí me ha tocado leer mucho, he tenido no lesiones graves, pero ciertas lesiones. El tema de alimentación, por Ujú, ejemplo, yo cuando era pequeña, no de estatura, porque nunca lo fui, pero en edad, era una niña que era tuquita, así, fuerte, gordita en cierta edad. Y a mí yo creo que sí me pesaba el tema de la alimentación, porque lo voy a decir, me van a decir, uy, qué ego que tiene, pero no, cualquier deporte que yo entraba era buena. Y ujú, soy buena. A mí me pones a jugar vóley y juego bien, me pones a jugar básquet, juego bien, me pones a correr, corro bien. O sea, es como que lo he llevado toda la vida, tengo una muy buena, desarrollado bastante el tema de la motricidad gruesa que se ujú. llama en cuanto al deporte. Entonces, me tocó aprender en el camino. Hubieron muchos tropiezos, como te digo, yo era una niña así, como más fuerte, más gordita de lo normal, pero era una deportista mega, hiper, súper. Entonces, claro, los entrenadores me decían, ok, tiene que ir al nutricionista porque yo Ujú, competí a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, yo creo que todo eso y esa formación fui aprendiendo en el camino, en tema nutrición, en tema de cómo sentirme con mi cuerpo, de qué es lo que está pasando y dejarme llevar por las sensaciones. Cuando uno hace deporte, uno va sintiendo, ok, ya no tengo, sobre todo ahora en el triatlón, que yo pienso que cuando somos pequeños esa parte todavía no está bien manejada y yo creo que los deportistas que despuntan es porque tienen otro chip en la cabeza. Yo creo ok, que sí me faltó un poquito la madurez cuando eres ujú, niño y y eso que para mi edad yo siempre fui bastante madura, digámoslo así, pero esa madurez deportiva, que ujú, son pocos los que desarrollan y por eso son pocos los que llegan. ujú, Entonces, ahora que ya tengo más conciencia, como te digo, yo ya mido mi físico y mi forma de entrenar según sensaciones. Entonces, ok, hoy día, por ejemplo, salí a correr y hoy día dije, no voy a ver el reloj, voy a correr 7 kilómetros, no voy a ver el reloj y solo voy a correr según cómo me siento. Y yo corría y yo me sentía corriendo lento, pero habían partes que yo me sentía bien y dije, wow, ajá, el rato que terminé de correr vi el reloj y dije, corrí rápido. Y claro, terminé los 7 kilómetros y me sentí cansada, dije, chuta, sí, sentía en tal kilómetro, a tal kilómetro, las piernas me pesaban, luego ya las ujú, piernas iban solas, me dolía un poco el brazo, ok, me dejó de doler, se me contracturó un poquito la espalda en el kilómetro 5, luego soltó, entonces ya vas aprendiendo, te autoconoces corporalmente hablando, claro. físicamente hablando, Ujú, entonces creo que el proceso se va haciendo más ujú, fácil. Y más allá de cómo me ha servido esto físicamente hablando, yo creo que, David, ahí hay un tema. Y más que me ha servido físicamente hablando, yo creo que me ha servido el deporte para mi vida. ok, claro. Porque más allá, yo pienso que aprendiendo a perder, que me he caído y Ujú, sé que cuando me caigo, ok, me levanto, no todo el tiempo vas a tener como que sensaciones buenas, ujú, sino son picos que tienes. ujú, Estoy perfecto, uy, me siento mal, estoy perfecto, uy, me siento ujú, mal, puede estabilizarme un poco, caigo otra vez. Y la sí, vida es así. La vida es así en el trabajo, cuando creces, en la universidad, cuando ujú. estudias, cuando viajas en tema económico, siempre es así. Entonces yo creo que he aprendido a manejar y a canalizar mis emociones y todo lo que pasa en mi vida a través Ujú. del deporte. Yo por eso siempre digo que también que el deporte es una parte tanto como profesional de la salud, psicólogo
deportistas también, que no pueden ir lo una sin la otra, o sea, van de la mano salud mental y salud física, porque al final somos una unidad dual, ¿no? Mente-cuerpo. Y lo que tú dijiste me hizo acuerdo de algo que me resonó mucho hace tiempo cuando lo leí, que decía que nuestros antepasados, en las épocas primitivas, o sea, cuando usaban, corrían, salían soplados porque venía el tigre de dientes de sable y tocaba soplar, ¿no? Entonces, uno liberaba tensión y ya cuando liberaba tensión, entonces el cerebro comenzaba a liberar recursos necesarios para el aprendizaje de ver por dónde vine, por dónde estaba y qué hacer en caso de. Entonces, eso aplicado a nuestra actualidad, como ya no hay tigres de dientes de sable, sino hay ansiedad, hay problemas, hay trabajo, hay cosas. Entonces, liberar esa tensión, esa ansiedad, también te lleva a liberar recursos cerebrales para que estés más dispuesto al aprendizaje, ¿no? Y lamentablemente quisiera tocar ese tema también de la alimentación, porque tengo una postura un poco quizá conspiranoica, aunque no me gusta, no me gusta usar mucho ese término, pero sí, las abuelitas, por ejemplo, dicen, mi hijo, pero ¿cómo? Tú sabes, vas de visita a la casa, te abuelita te da un mega plato, y, pero ¿cómo estás flaco? Todo eso. Y ahí, no, es que hay que comer 3 veces al día. Y hay muchos profesionales de la salud que te dicen, "No, come cuando sientas hambre. Más bien, cuando tengas hambre, no cuando sientes, porque uno también cuando está, no sé si te ha pasado así medio tristón, bajón, dice, chuta un chocolatito, un helado, una hamburguesa. Entonces, le vuelve también este exceso de comida, de carbohidratos, estar sobrealimentados, te vuelve más vago y menos predispuesto al ejercicio físico, ¿no? ¿Qué concepción tienes tú más de las dietas, yo creo que de una alimentación consciente? Mira, es curioso lo que me dices y es chévere también porque es algo que está ahí todos los días y que no se habla de, y que muchas veces nos dejamos llevar por una imagen de que está gordo, no, está muy flaco. Punto, eso es todo. Pero antes que etiquetar a la persona por gordo o flaco, somos seres humanos y cada uno necesita cosas, nutrientes diferentes en el Ujú, cuerpo. Entonces, mira, yo te voy a ser muy sincera, yo no soy la persona indicada para hablar de tema de alimentación. ¿Por qué? Porque yo, al ser consciente, como te digo, yo soy una persona demasiado desordenada en la comida, en el sentido de que yo no es que, como tú dices, me levanto, desayuno a tal hora, o sea, no, 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 yo no soy así. Pero ¿por qué? Porque justamente yo estuve en nutricionistas con el tema ujú, deportivo, luego en algún tiempo, claro, la pubertad, que todas mis amigas más chiquitas y así un palito, un ujú, fideo, yo no era así, entonces yo decía, no, pues yo también, ¿qué me pasa? ¿Por qué yo no soy así? Entonces también ya con motivo de que, uy, no, quiero bajar un poquito de peso, quiero sentirme mejor en mi cuerpo, aprendí que no, que la vida, primero que el físico no es todo, y también por otro lado aprendí a comer cuando tengo hambre. exacto. Y es Mm, lo que decías hace un momento, y es esa, que actualmente se habla muchísimo de esa alimentación intuitiva, ujú, que es la forma de alimentación con la que nacemos todos los seres claro. humanos y tienen los Ujú, niños. Los niños, si no quieren, no comen, y es porque ujú, no es por chinchosos y tampoco siento que haya que exigirles. Si no comen es porque simplemente no tienen hambre y su cuerpo no les está pidiendo ujú, alimento. Entonces, yo soy así. Y es chistoso porque a veces yo voy a salir, por ejemplo, con mi novio, él ya está metido en el mundo del deporte y me encanta porque es algo que podemos compartir. compartir, Claro. entonces salimos en la bici, salimos a correr, vamos a caminar en la montaña. Y hay veces que él al principio me decía, pero Carolina, come algo antes de irnos, te va a pasar algo. Y yo me reía y le decía, no, yo no como, no estoy acostumbrada a comer, pero me llevo por si acaso alguna fruta o algo que a mí me guste. Y después de eso sí llegaba y el mega desayuno, pero claro, porque yo ya tenía hambre. Ya sé, Pero claro, ya entonces tenías la aprendí, yo necesidad. creo que a escuchar a mi cuerpo y ahora como cuando tengo hambre. Y hay días que como y mi mami, ven, es como, bueno, ya, pues hasta cuándo, ¿no? Ya se acaba la refri y hay otros días que me dice, solo comes canguil y yo me río. Y hay días que Ujú, no tengo hambre y otros ujú. que sí. Y así me voy alimentando yo. Y eso es importante, o sea, yo creo que también por eso la complementariedad de estas dos partes, la salud mental y eso, porque cuando yo entendí eso, o sea, yo soy una persona que sí come bastante en el sentido, no de muchas veces al día, sino en cantidad, pero también igual, si yo desayuno bien, en el almuerzo es como que si voy a comer, lo voy a hacer una, quizá hasta por términos familiares, acompañar en la Ujú. mesa y ser educado, entre comillas, no sé Mm. hasta qué punto es educado comer cuando no tienes hambre.
y ese tipo de cosas. Pero cuando siento hambre sí suelo comer bastante. Y cuando diferencie esto de la comida emocional o o intuitiva que dijiste tú es muy importante. O sea, y eso es para la gente que nos escucha. O sea, el sentir hambre no es lo mismo que tener hambre. Como tú dices, cuando uno es niño, la comida es símbolo de seguridad, de bienestar, ¿no? Entonces, por eso cuando tenemos alguna ansiedad, algún momento de malestar, recurrimos a la comida. Entonces, pero eso también puede traer consecuencias a largo plazo, y porque te estás sobrealimentando y por ende vas a tener sobrepeso y por ende vas a desarrollar, perdón, alguna patología, trastorno alimentario, ¿no? Entonces, creo que es Sí. lo que tú dijiste, más tener una alimentación consciente de lo que estás ingiriendo. Sí, también, como te digo, conocer lo que vas a hacer. Por ejemplo, hay veces que me invento, este domingo tengo una media maratón. ¿Qué como el sábado? No puedo no comer nada en la noche anterior porque el Claro. día siguiente voy a tener un desgaste bastante fuerte. Y hay veces que, ok, no tengo hambre tal vez en el momento, pero soy consciente de que, ok, si no como mañana no puedo dar 2 pasos, o sea, al kilómetro 5 tal vez me estoy muriendo y no, y mi cuerpo va a sufrir. Ujú. Entonces, claro, como pasta y el día siguiente yo sé que me levanto y muy de mañanita no me da hambre y sé que si me tomo un shot de café voy a estar perfecto y que ya Ok, cargué la noche anterior y después el post, claro, me voy a ir a comer huevos, aguacate, un sándwich, cereal, no sé, un tigrillo tal vez que me encanta la comida de la costa rico. y ya, entonces es así, Ujú, ir conociendo a tu cuerpo y ujú, las sensaciones, lo que te haga bien a ti no me va a hacer bien a mí, lo que me ujú. haga bien a mí no te va a hacer bien a ti, entonces Exacto, es así. y tener cuidado también, porque justo hace un rato te comentaba que tuve un podcast con una psicóloga, su nombre es Paz Carrión, le mando saludos por si ve esto, y decía que hay que tener cuidado, que nuestros diálogos mentales también nos pueden engañar. No, es que sí siento hambre. Acabas de almorzar un chaulafán y me dices que después de media hora tienes hambre. Entonces, ser consciente, como tú dices, para mí no sé qué tan difícil fue para ti, pero realizar estos ejercicios de meditación, de conciencia plena, de aprender a escucharte realmente con profundidad, es complicado al inicio porque estás con tanto ruido externo, estás tan sobreestimulado que incluso llegas a olvidarte de esa vocecita que te dice, oye, no, cuidado, esto sí, esto no. Entonces, pero desarrollar esa inteligencia sí lleva también un proceso. Y digo que es como un músculo, igual que tienes que ir trabajando. Yo pienso que el músculo más importante que tenemos dentro de nosotros es el cerebro. Ujú, Porque eso es lo que te va a ayudar a dar, en este caso, ya que hablamos de deporte, a dar 2 pasos más en la carrera y llegar a la meta, no son tus piernas, es tu cabeza. Eso es lo que te claro. hace llegar a la meta, siempre, es lo que yo digo. Entonces, más allá de eso, el cerebro es algo que siempre tienes que trabajarlo porque es el Ujú, músculo más importante que tenemos. Y si no estás bien contigo mismo, a tu entorno y afuera no vas a estar bien con nadie. claro. Y ahí lo que mencionas del tema de meditación y el estar consciente, yo también lo trabajo y me gusta mucho, me encanta, ya que estamos conversando de eso, de escuchar, por ejemplo, mantras antes de Ok, dormir, me gusta muchísimo y siento que me ha ayudado el tema de energía, el tema de mantras de protección. A veces uno tiene miedo y no sabe por qué ni qué está pasando o ve muchas noticias como las de hoy en día. actualmente, como las de hoy en día, tema de paro nacional o tanta violencia afuera, Ujú, asesinatos. Entonces yo digo, a veces uno se carga de eso y dices, no, tengo que liberarlo de alguna forma, tema total, meditando, total. escuchando mantras de protección Ujú, y te vas a sentir bien. Yo digo, es energía que tu cuerpo ujú. necesita mover para limpiarse. Ujú. Y lo que dices me resuena mucho porque todavía siempre, bueno, he tenido oportunidades de hablar con gente que trabaja y desarrolla en su espiritualidad, entendiendo por espiritualidad ese contacto consciente más. Yo digo, desde mi punto de vista, no sé qué opinas tú, más que de un Dios es contigo mismo y estar bien y en paz. Pero ¿qué concepción tú tienes por espiritualidad? ¿Tienes alguna religión? Digamos, ¿qué conexión tienes con A una ver, deidad o algo sí, así? mira, yo nací en una familia católica, pero no somos, claro, y si tú me preguntas, yo soy católica, pero no soy practicante. Es decir, yo no voy Ok, a la iglesia voy cuando se casan y se han casado mis amigas y ok, voy a la misa, pero y no lo tomo mal y tampoco me disgusta, pero yo no soy de esa rama, a mí me gusta más el tema de espiritualidad. ok, ¿Por qué? Porque mencionaste algo importante que es como que Dios, sí, pero hay mucha gente que dice, ¿dónde está Dios? Y te dicen, ah, sí, está en el cielo, o Dios está ahí en la iglesia.
A ver, primero, desde mi concepción, toda religión que tú practiques, seas budista, seas hinduista, seas lo que tú quieras, todo lleva al mismo Dios. Eso es todo. Ujú, ¿Y dónde está ese Dios? Está dentro de todos nosotros. ujú, Ese, o sea, ese Dios somos nosotros internamente. Internamente todos tenemos un Dios y está dentro de nosotros. Y es, yo digo, esa energía que está obrando dentro. Es decir, si yo hago el mal, ese Dios está dentro tratando de ver qué es lo que está pasando ujú, contigo mismo para poderlo remediar de una u otra ujú, manera. Y de igual manera, si obras bien, haces temas de, no sé, tal vez obra social o ayudas en algún lado, ese Dios está dentro. ujú. Entonces, para mí no hay que ver muy afuera y ese es el hecho del estar consciente. Porque si eres consciente y tomas conciencia de lo que haces, pues el Dios está acá. Hay una frase que me resonó mucho con lo que dijiste, que es Dios es el hombre despierto y el hombre es Dios dormido. Es como que simplemente eh, despertar esa conciencia, bueno, lo que se quiera entender por conciencia, quizá es esa capacidad de entendimiento tanto personal como del entorno, ¿no? Y lo que tú dijiste es full chévere porque bueno, no sé si le cachas, hay un autor que se llama Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. Ese man, ese libro fue como que realmente me dejó más bien me llevó de una búsqueda externa, como tú dices, hacia adentro, Ujú. y observar que todos los patrones simbólicos, psicoanalíticos que están en el mundo no son más que una proyección mental de los seres humanos. Y cuando entendimos esto, bueno, cuando yo entendí esto fue como que sí, es simplemente como converger todas las estructuras psíquicas que tienes ahí, como que asentarlas y yo siempre digo que todos los pensamientos son como esas piecitas del ego, que tienes que armar ciertas rompecabezas o lo que tú quieras como para darle un sentido y poder llegar a ese dominio propio, ¿no? Que al principio, como digo, es durísimo, o sea, al principio, como has dejado tanto tiempo de lado por tantas cosas, amigos, parejas, familia, redes sociales hoy en día, tantas cosas que te olvidas de lado que cuando te quedas en silencio es como que un hijo de madre, ¿quién soy? Justamente, yo creo que lo más difícil es conocerse a uno mismo. Y Full, creo que full, nunca es terminas duro, de es triste, conocerte. es durísimo. Sí, y es Sí. justamente por el hecho de que si es que a mí me molesta algo de alguien, yo me estoy reflejando en esa persona. Ujú, ¿Por qué? Porque yo estoy chocando con esa persona, es porque yo soy exactamente igual. ujú, Entonces, si yo choco con alguien, no debo ver ay, ¿por qué él o ella es así? Debo decir, ok, si eso me está molestando de esa persona, es porque yo tengo eso dentro de mí, ujú. porque yo soy así, porque yo actúo igual en ciertas ocasiones o en ciertas maneras. Entonces, yo digo, si tú te tienes que autoconocer y darte cuenta que el problema nunca es del otro, el problema siempre vas a ser tú. Sí, o sea, en Entonces, cosas, digamos, micro, ¿no? O sea, bueno, creo que se entiende el contexto del que estamos hablando, es que me sí, pasó, digo eso porque hace 2 días publiqué algo en TikTok y pues, publicaba la respuesta a ese comentario y la gente era como que, en serio, quiere todo desmenuzadito y es como que se entiende el contexto. claro. Pero bueno, a lo que voy es, ¿tú algún momento como que renunciaste a estas ideas por convicción personal? ¿Tuviste alguna experiencia, no sé, psicodélica, no entendiéndose solo por inducción de drogas y ayahuasca y eso, sino como, siempre repito esto porque Jason Silva, que es para mí un gran referente de la mente en cuanto al estudio de varios estudios de juegos mentales, él decía que las religiones son ese proceso psicodélico personal, pero no precisamente por drogas, sino por meditación, por respiración. A veces personas que en el desierto han pasado hambre y comienzan como que a tener un trip mental. Y él dice que la religión es personal, o sea, que no importa lo que tú veas o lo que creas, pero lo que sí importa es qué valor le estás dando a eso para que te haga una mejor persona. O sea, no sé, Sí, ¿renunciaste a eso de convicción propia o...? que sí, por convicción propia, pero también viéndolo en mi madre. Mi Ok, mami y mi abuela, ellas son mucho del tema espiritual. ok. ¿Y por qué también nació esto en mí? Porque yo soy persona de hacer, no de decir. O sea, sí, puede que hable mucho, pero yo digo siempre uno tiene que ser coherente no solamente con lo que dice, sino con lo que hace. Ujú, Si yo digo mucho, pero no hago nada, no sirve de nada.
Entonces hay veces que uno dice, por ejemplo, ay, sí, que pobrecito, tal persona le pasó esto, 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 tuvo un accidente y no tiene cómo pagar, ya, por poner un ejemplo, y te quedas ahí y no haces más. Pero no sé si puedo ayudar, aportar económicamente hablando, ok, chévere, si es que no lo puedo hacer, la persona se quedó sin casa por A o B razón, y yo tengo ropa que en mi closet, porque todos tenemos ropa en el closet que no la usamos y Ujú, está ahí, ok, saca esa ropa y da. Y no necesitas decir a nadie, ni mostrarla al mundo y ay, que todos se enteren la obra que hice. No, hazlo porque quieres y hazlo callado y punto. Entonces, yo creo que sí, por mi madre y mi abuela, que han ujú. sido muy de esta rama espiritual y meditación y que a mí de cierta manera me ha gustado y también Ujú. me he metido a leer libros. Hay unos libros súper chéveres de Brian Weiss, no sé si alguna vez Mm, los has leído. ¿qué son así espirituales o algo? Temas espirituales y temas de regresiones, Ah, ok. progresiones, temas de reencarnación y ese tipo de cosas. Es interesante leer. Él era psicólogo, un psicólogo totalmente cuadrado, que no creía en más allá del tema psicología pura y dura, y ahí está, Ujú. hasta que alguna vez hizo algún proceso de hipnosis a uno de sus pacientes y claro, se regresó no sé cuántas vidas atrás y le dijo, sí, estoy en mil, no, no me acuerdo exactamente el año, pero estoy en 1750, Y él, veo así, visto así. y él las cuenta, o sea, Claro, o y él sea, los registra él todos. lo Ok, registra en sus libros, ok. tiene varios libros, uno de ellos que recuerdo ahorita se llama Muchas vidas, muchos sabios, entonces es interesante, ¿no? Ir leyendo y como mencionaste tú, el tema de la religión es muy personal y cada uno tiene diferentes creencias y diferentes formas de ver la vida y de vivir la vida. Ujú, Entonces, yo creo que a raíz de todo esto uno va aprendiendo y no solo aprendiendo, sino también te vas ujú. cuestionando muchas cosas que nos han adoctrinado de una u Por- otra forma, que nos han ido metiendo desde niños ideas en la cabeza, que no estoy en contra, porque yo creo que ahí están los valores y necesitamos un norte. De ahí lo que tú elijas cuando ya estés más grande y tengas más conciencia, está perfecto. ujú. Pero pienso que sí es importante desde niño que haya una u otra formación de religión o formación espiritual, y ya cuando la persona crece, pues irá viendo cómo se va Ujú. ramificando, pero es parte de los valores y de la Pero, educación. o sea, lo que entiendo que esta educación espiritual que tú dices que le da es más que nada fomentando a los hechos positivos, tanto para uno como para el estar bien con el prójimo, ya, o sea, Exactamente, más de sí. valores, Con principios. valores, principios y obra, y Sí. hacer Ujú, lo que puedas ayudar. O sea, ujú, si no puedes ayudar económicamente hablando, pero puedes irte un día a jugar con unos niños en, no sé, en un orfanato o en una escuela y tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Si puedes viajar y apoyar en una escuela de niños con discapacidad en un lugar remoto del país, ok. ok, Ujú. ayuda. Tengo ropa en mi closet, no uso, no me pongo y veo a alguien que necesita. Ahora pasamos en los semáforos en la ciudad de Cuenca y vemos a mucha gente que necesita. Ujú, Ok, dale esa ropa, dale un pan, o sea, ujú. no Pero, y pierdes nada. ahí yo tengo una lucha un poco personal con el altruismo, por ejemplo, porque yo siento que el altruismo no existe en el sentido de que nunca haces algo sin esperar nada a cambio. Porque ya, quizá no esperas una remuneración, un gracias, lo que sea, pero intrínsecamente e implícitamente ya te sientes bien contigo. Entonces, esa remuneración es, Sí. lo hago porque me hace sentir bien. Yo creo que sí deberíamos empezar a cambiar ese chip, incluso en las relaciones personales. O sea, yo he estado promulgando, intento cada vez asentar más esta idea, por ejemplo, en las relaciones de pareja. O sea, yo hago algo por mi enamorada, por mi pareja, no por ella, sino porque me hace sentir bien. Y sé que si yo estoy bien, ella va a estar bien, y viceversa. Sé que si yo le hago sentir bien a ella va a estar bien conmigo. Entonces, a la final, suena un poco egoísta, pero es que si yo hago algo esperando realmente algo a cambio, ojalá me ame, ojalá mi papá esté orgulloso de mí, se caga totalmente el valor por lo que tú estás haciendo algo, ¿no? Es que justamente eso, y yo pienso que uno hace sin esperar nada a cambio, pero ya tener en cuenta que ese algo a cambio va a ser una Tu bienestar satisfacción personal, tuya. claro. Hasta ahí yo pienso que Ujú, está bien y no es egoísta, más bien es algo bueno, no solamente físicamente hablando, sino psicológicamente hablando para ti como ujú, persona. Y es algo que te va alimentando poco a poco y ujú. te va haciendo fuerte y te va haciendo bien a la larga. Sí. Entonces, yo pienso que algo que haga bien al otro y que te hace bien a ti,
es porque las cosas las estás Claro. haciendo bien. Sí, o sea, más que darle una connotación egoísta, perdón, negativa de egoísmo, es simplemente como que entender que el egoísmo no es malo siempre y cuando no caiga en la polarización de un egocentrismo, ¿no? O sea, de todo gira en torno a mí, sino de sí, lo hago porque me hace sentir bien a mí, punto final. Y a la final le Totalmente. estás haciendo sentir a un tercero bien, también ya es un dar y recibir, que hablábamos con Ibrahim, que las Ujú. relaciones siempre tienen que tener algo transaccional, o sea, yo te doy algo, sí, pero implícitamente tú me estás dando, aunque no me lo des, la sensación de bienestar. Si no, Sí, no lo haces, ¿sí? y es justamente también porque una relación es de dos personas. Si es que Exacto. tú estás solo y punto, y ahí Ujú, estás, y tú verás lo que haces. Pero cuando ya estás con alguien más, con una persona, o vives con alguien, sea novio, o sea mamá, sea papá, esa relación tiene que ser recíproca de una u otra manera. Y cuando hay un problema, no decir es tu culpa o es mi culpa. No, son dos, la culpa es ujú, de ambos y ustedes verán cómo llegan a un acuerdo para solucionar ujú, las cosas, pero nunca es el uno y el otro. No, las relaciones son de ujú. dos Total. y esas dos personas tendrán que llegar Ujú. a un acuerdo. Y el tema del ego que comentas del ego Ajá, claro. no es malo, pero como todo, debe tener su límite. Claro, un equilibrio. Y Ujú, hablando de relaciones y valores transaccionales, tengo una lucha desde hace ya, creo que cuando empiezo a tomar conciencia del sistema educativo y todo eso, pero siempre he escuchado al lado del estudiante, y tú también eres docente. Entonces, quisiera saber cuál es tu experiencia ya y qué perspectiva tienes del sistema educativo reflejado en los estudiantes y como tal de la estructura de lo que conocemos como sistema educativo, al menos en la parte universitaria, que es donde trabajas tú, porque se critica mucho a la docencia, que están dando cosas que ya no sirven, que sí, muchas materias que yo digo son de relleno, ujú, y creo que tú también en tu etapa ujú. universitaria las debes pasar. Hay cosas que están de relleno y que más que nada está vista la educación como un mero negocio. Pero también nos escucha la otra parte de los estudiantes, ¿no? Que muchas veces quizá el que me importismo, la dejadez y todo eso. Y no soy la excepción, ha habido materias en que yo no le he puesto ganas, créeme, así como que me he aburrido y he preferido a veces hasta faltar solo y llegar a presentar tareas y examen. Pero eso también es un rol del estudiante que debería ser satisfecho también para poder incluso exigir, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas ya de tu Sí. parte como docentes? A ver, mira, yo ahora soy docente y es mi primera vez, mi primera experiencia como docente y doy una materia justamente que se podría llamar de relleno, que es una materia optativa de Ok. periodismo deportivo. Y es curioso, ¿por qué? Porque para llegar a esto, yo antes fui una alumna y Ujú. ahora, ok, soy docente. Entonces, yo tengo la parte que alguna vez como alumna me senté y me quejé. Es más, me quejé de que, uy, sí, el profesor no enseña, el profesor no sabe nada, que cómo nos va a dar eso, que eso no me va a servir para nada. Pero ahora que estoy del lado de docente, el tema de preparar clases toma tiempo y no es fácil. Y yo Ujú. decía, ay, qué fácil para nomás de sacar. Y ahora que me ha tocado sentarme horas y buscar chuta, ¿y ahora qué les voy a enseñar? Bueno, cuando preparas la clase, porque Cuando algunos veces te preparas la vienen clase. y leen las diapositivas y es como, Claro, es que no, mira, por más que tú prepares la clase y haces la diapositiva y te estudias de cierta forma, llegas y sí, lees la diapositiva e intentas explicar de la mejor manera y los alumnos a veces tienen la percepción de que lee la claro, diapositiva, pero no, hay sí, casos y casos, ¿no? Pero hay claro, casos que digo, son ya muy obvios que, oiga, sí, profe, en serio, sí, ¿qué aunque es sea eso? una Claro, leidita en la noche, sí. ¿qué ha pasado? Pero te Claro, entiendo, o sea, al final es y como preparar te una digo, clase. también viendo y lo ya desde la docencia y como profesora, es triste ver que a los alumnos no les importa o no te toman atención en clase o que simplemente hay ese irrespeto de que se dan la vuelta, pero ya de una forma tan descarada que ya están 20, 30 minutos de la hora dados la vuelta que llega un rato en el que ya te estorba y es como que, oiga, por favor, dése la vuelta, o sea, estoy en clase o ese tipo de cositas que yo digo, como te mencionaba antes de iniciar el podcast, son desde mi perspectiva, los valores no se enseñan en las aulas, Ujú. la educación y valores en sí como persona vienen desde casa, entonces también toca como que poner las cositas en una balanza y decir, bueno, a ver, qué pesa más y tratar de manejar la situación con pinzas, porque a la larga yo creo que tal vez no debería ser así, pero generalmente quien tiene las de ganar es el alumno, no Hoy la en día, alumna claro. hoy en día. Entonces hay que manejar la situación con pinzas,
Pero también hay algo chévere que mencionaste y es que a veces vamos a la universidad o al colegio y uno siente que, ¿para qué me enseñan esto? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y sí, muchas veces ya sales a la vida laboral y no tiene nada que ver con lo que Ujú, aprendes o con lo que haces en las aulas. Entonces, yo creo que a veces también se les califica a los alumnos mucho en la hoja de papel y el número que está reflejado en la hoja ujú, no es esa persona. sí, Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta y por eso me gusta también mucho hacer como ejercicios muy prácticos y ujú, lo más similares a la vida real posible. ujú, Entonces ahí tú puedes no solamente hacer que el alumno esté practicando de una forma real, sino que también puedas ver la destreza del alumno en sí. ujú, Hay como una imagen súper chévere que anda ahí en redes sociales y me he encontrado un par de veces y me encanta. Y es un pez que está en una pecera, está un mono y está, me parece que una jirafa. ujú, Y el profesor les dice, a ver, como examen tienen que subir ese árbol. Entonces, claro, el mono lo va a hacer perfecto, la jirafa no va a poder, tal vez se coma las hojas y eso también. Y el pez no va a poder ni siquiera salir del agua porque no va a poder respirar. ujú, Entonces, yo pienso que uno debe adaptar y entender porque ujú, cada persona es un mundo claro. y tratar de enseñar o darles como ese trabajo a cada alumno para que pueda desarrollar su potencial. Ujú, Entonces, claro, al pez posiblemente si le hago una competencia de natación, perfecto, al mono subir al árbol, perfecto, y a la jirafa, no sé, correr, tal vez por sus piernas largas y que hemos visto ahí, hay videos de cómo corren en el África y ok, ujú, entonces ir adaptando ese tema a cada ujú. alumno, que es un nuevo método también de educación que veo que se está dando en las escuelas y me gusta mucho, y es el desarrollo en sí por habilidades. Exacto. Entonces, eso es Ujú, lo que se debe hacer, creo yo, en todo lado. Todavía nos falta mucho ujú, para llegar a ujú, eso en nuestro sistema de educación, ya generalizando y hablando en ujú, general, pero creo que poco a poco se va haciendo y los docentes cada vez están, y yo me incluyo ahora, digamos, estamos más capacitados y viene un tema también de que ya aprendes y estas nuevas generaciones, digámoslo así, de profesores y ujú, pedagógicamente hablando, ya uno se va preparando, ¿no? sí. Y más los profes que ya están años, Ujú, ya van entendiendo ese tema. ujú. Y yo creo que, como tú dices, o sea, la educación debe ir evolucionando también a la par que la vida, porque son nuevas demandas, nuevas cosas, pero bueno, si vamos también a la parte analítica, crítica de la situación, o sea, al sistema educativo le conviene que pienses, actúes y sientas de una determinada manera para que seas una pieza de engranaje que encaje en esta máquina del sistema y sigas funcionando y sigas produciendo. Entonces, yo creo que por eso digo, las revoluciones internas son importantes, o sea, decir, chuta, a ver, ¿qué quiero para mi vida realmente? O sea, porque tener una carrera, sé que no es fácil, sé que tener un título hoy en día no garantiza nada, pero al menos responder te preguntas, ¿para qué? O sea, ¿qué quiero hacer? Porque hay gente que, no sé si te ha pasado anécdotas de panas, gente conocida a ti, amigos míos que han acabado una carrera, así de como que, papi, aquí está mi título, gracias, voy a taxiar porque me gusta el taxi. Y es como que, oye, yo me estudié la plena porque mis padres me exigieron un título Ujú, universitario, ahí está, porque quiero dedicarme a mi taxi. Y es como ujú. que, ok, entonces responderte el para qué, el por qué quieres hacer lo que quieres. Pero como justamente lo que te decía que postulaba ayer en TikTok decía que lamentablemente hoy en día vemos al éxito en métricas de dinero y reconocimiento social. Y si tú cumples una de las dos, eres exitoso. Y la persona dice, entonces, ¿qué debemos medir el éxito? Tú ve qué es éxito para ti y si Claro. para ti es exitoso levantarte a las 10 de la mañana, yo que sé, vender comidas a las 4 de la tarde y pasar contigo, es todo bien. Para un empresario ser exitoso es levantarse a las 5, entrar a la empresa, salir a las 10 de la noche de su última reunión porque pasa full. Está bien, pero al menos preguntarte qué es lo que quiero Es para que, mí. mira, yo creo que también ahí viene ya un problema de sociedad. Y no hablo de la sociedad del típico que ya pobre sociedad cuencana y ya está en el piso, que todo el mundo, ay, sí, la sociedad cuencana, no, la sociedad a nivel mundial. Ujú, ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hemos encargado de estereotipar absolutamente todo, incluyendo los trabajos. sí. Entonces, menospreciamos a la persona que cumple cierta labor e idolatramos a otras. Ujú, Y no está bien, porque todos los trabajos, hagas lo que hagas, son igual de dignos, ujú,
y lo estás haciendo porque necesitas trabajar, porque te gusta hacerlo, porque necesitas llevar el pan a tu casa y Ujú, eso, y que seas una u otra cosa, no te hace ni más ni menos. ujú, Todo trabajo es digno. ujú, Entonces yo digo, cambiar la mentalidad desde esa perspectiva, como comentabas que tu amigo, los papás le exigían un título, ok, ten tu título, pero yo quiero hacer lo que a mí me claro, gusta. y a la final lo hizo. Sí, a la final lo hizo y qué bien por él. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que le hace feliz y le hace bien. Ujú, Entonces, yo pienso que es eso. Y no, como te digo, no menospreciar a ningún trabajo. Todo trabajo es digno, hagas lo que hagas y no siempre vas a estar donde quieres. Y eso también exacto. es muy Ujú, importante. Yo tenía expectativas de que, claro, sí, me voy a estudiar comunicación y periodismo deportivo, que voy a hacer mi máster. Claro, me fui a hacer el máster hermoso, no me arrepiento de nada, pero claro, yo dije, ¿qué esperaba yo? Irme de presentadora de Fox Sports en ESPN, sí, pero no es algo que lo vas a hacer de la noche a la mañana y quién ujú, sabe si alguna vez lo haga o no, pero creo que me he encaminado bien de cierta forma, sigo haciendo lo que me gusta, estoy haciendo periodismo deportivo, estoy trabajando también en la docencia. Si tú me preguntabas alguna vez, ¿quieres ser profe de universidad? Y dije, estás loco, en la vida quiero hacer eso. Y claro, y de la nada me salió y ahora que doy clases digo, wow, no, no está feo, está chévere, me gusta, leo bastante, interactúas con las personas que me gusta, entonces ujú, son cositas que no siempre vas a estar donde quieras estar, pero el camino se va a abrir de una u otra ujú, manera, total. entonces llegar y no cerrarte a Ujú, nada, no eso. cerrarte a nada. Y justamente eso es importante entender porque yo siento que no siempre todos obtienen lo que se merecen, es verdad, no todos tenemos aquello que merecemos, ni lo bueno ni lo malo. Ni todos los ladrones están presos, ni todos los que se esfuerzan tienen trabajo, o sea, porque son cosas que pasan en el día a día. Pero como tú dices, o sea, también estar atento a oportunidades y si estás en una situación privilegiada, a diferencia de mucha gente, aprovecha, lo hazlo y hazlo bien. Y hablas tú esto de no cerrarte nada y siempre estar en constante aprendizaje. Ayer subí también un video donde o sea, le criticaban a Lazo de ese bachiller, bueno, no le criticaban, sí, le defendían, le decía, ese bachiller tiene más plata que todos ustedes. Y digo, sí, pero el hecho de tener plata y saber hacer negocios no te hace un buen presidente. Y me ponían, es que bueno, nunca vas a tener satisfecho a toda la audiencia, ¿no? Y me ponían por ahí, pero mira, un economista vino y hizo huevadas al país. Sí, pero date cuenta que estar preparado en un área, y lo que tú dices al principio, valores, educación, respeto, ética, eso viene desde la casa, o sea, Eso no te enseña eso no nadie. te lo enseñan en la Sí. universidad, o sea, y hay que saber y diferenciar, pero sobre todo estar preparado, ¿no? O sea, a mí me pasa que me han dicho, oye, necesitamos para que seas community manager, ¿sabes? Digo, sí, no tenía idea. Pero tienes hoy en día la Oye, facultad de YouTube, aprender en YouTube y ta, 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 YouTube, y hacerlo Google. bien. Yo digo ahorita el que no quiere aprender, el que no quiere aprender es porque, perdón, el que quiere aprender y no aprende es porque realmente no quiere, Ujú, porque las herramientas están ahí claro, y cualquier cosa que tú quieras hacerlo, lo vas a poder hacer y ahorita el educarte no es ir a la universidad, porque ahorita uno se autoeduca, porque ujú, siempre tienes que estar un paso más allá. ¿Para qué? Para ser competitivo y no ser competitivo con el resto, sino contigo contigo mismo, mismo. claro. Y también hay algo interesante que mencionaste y yo pienso que sí es importante aclararlo. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, sí, es que vos estás en una situación privilegiada. Pero a ver, ¿de qué clase de privilegio estamos hablando? Porque mucha gente confunde y dice, ay, el privilegio es tener una casa y tener un carro. Ujú, Y no, el privilegio es educación, ujú, el privilegio es comer todos los días ujú, y el privilegio es tener acceso a salud. Esos son los privilegios que yo claro, te puedo decir, ok, chévere, tú te puedes permitir eso y esos son claro, privilegios que todos deberíamos tener. ujú, Pero ya el tener carro, el tener casa, el tener no sé qué, eso ya cada uno verá. claro, Eso ya es como que eso viene con el tiempo. ¿Y por qué lo menciono? Porque mucha gente dice, ay, sí, claro, es que tú te fuiste a hacer un máster en España y es así como que sí, pero yo para eso, yo vendí un carro, ujú, saqué un préstamo y estoy endeudada hasta el día de hoy, ujú, que ya espero acabarlo de pagar en algún momento. Y son cositas que uno no ve y uno dice, ay, no es que, sí, no, no es yo así. creo que hay un discurso mal establecido, o sea, si lo que tú dices, o sea, privilegio es eso, porque el Residente en una canción, hay algo que dice Ujú. comida, educación, salud,
comida y educación deberían ser gratis, porque hay los recursos para hacerlo, o sea, no es que no haya, los hay. Yo creo que el discurso, ya digo, está mal establecido porque yo a lo que pienso que se refiere toda la gente y las luchas sociales a tener las condiciones materiales y debería por igual. Y a raíz de eso, si tú quieres irte a drogar, es tu problema. Ya ser, ahí sí podríamos hablar de Y si meritocracia. generaste dinero para irte de viaje, pues Es, es tu es, lío. es tu, es tu Pero ganancia, exacto. ahí hay justo lo que decías del tema de educación. Yo me siento privilegiada, ¿por qué? Porque yo tuve la oportunidad de estudiar la escuela y colegio, y tal vez en un lugar privado, y porque fui a una universidad y pude estudiar la universidad, y porque tuve la oportunidad de irme al máster. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora estamos con la desigualdad en sí, es porque no tenemos las mismas oportunidades, porque no hay tema de educación, porque el sistema de salud no funciona Ujú, y porque lamentablemente no todos pueden comer todos los días claro, o exactamente. comer 3 veces al día ya por poner un número de veces Ujú, de comer, ¿no? ujú, Hay gente que come una vez al día y con suerte. ujú, sí, Entonces, totalmente. Entonces, yo creo que es eso, o sea, eh, buen punto de TikTok, tuve muchos encontrones en TikTok. No suelo responder, créeme, no suelo responder a hate, a comentarios así. Pero creo que la situación actual del país me abrumó tanto y sobre todo me di cuenta de que me molesta cuando, no importa que seas arrogante, pero cuando estás con una postura seria, crítica y dices, ok, pero si vienes con una postura arrogante, desde con prepotencia y desde la sí, ignorancia, sin fundamento, es como que, brother, cállate, o sí, sea, yo tengo digo, que aprender a tolerar, como tú dices, creo que sí, también sí. es mi espejo. Pero bueno, pasó uno que un comentario me gustó, me puso un chico, comentó un clip de uno de los podcasts que se subió a TikTok y dijo, sí, la educación no soluciona la pobreza. Ujú, Y dije, de ley, este ujú. man está diciendo algo Me muy cierto. respondió con fundamento. Exacto, es que si tú te das Claro, cuenta, o sea, yo no te digo no te así eduques, es. pero el invertir en un sistema educativo sin satisfacer las necesidades básicas de una persona, No se puede. no se puede, o sea, no es lo Así mismo es. que yo me vaya a la escuela en su momento, bien desayunado, a cuántos compañeros que uno como desconocen esa inocencia, ignorancia de la edad, cuántos niños se han de haber ido con problemas intrafamiliares, padres alcohólicos, violencia de género, Ujú, sin desayunar y todo. Ese niño lo único que va a pensar es querer estar bien. Y ujú. más bien en sus momentitos en el recreo es donde desconecta de todo. Entonces, no podemos hablar de meritocracia o de igualdad de oportunidades si no, eso no estás haciendo. Y mucha gente dijo, "Ah, no, que yo sí". Digo, chévere, si tú saliste de condiciones, eres la excepción que confirma la Claro, regla. Pero, a ver, vamos a la estadística. ¿Cuánto? claro. Porque el último censo de la INE creo que decía, no recuerdo bien el porcentaje, si era 62 o 63, de deserción escolar 63% de deserción escolar por vivir en condiciones de pobreza. O sea, es que a la final, mi hijo, no te puedo pagar la escuela, necesitamos comer. ¿Qué haces? Y hay una cosa, y a veces nos ponemos muy críticos, pero nadie sabe lo de nadie. Exacto. Nadie sabe lo que el otro está pasando. Y ahí también, hay un caso en una universidad que, por ejemplo, una chica va caminando 3 horas para llegar a clases. Ujú, ok. Y nadie sabe eso. Y dices, bueno, ok, ¿cómo hago? ¿Cómo le ayudo? ¿Qué puedo hacer? O simplemente yo tengo la dicha de poder ir a la universidad en mi carro, en mi moto, o caminar tal vez solo 10 minutos y llego a la universidad, Ujú, mientras esta persona sale, camina 3 horas porque no tiene cómo más llegar y vuelve 3 horas, son 6 horas al día que pasa caminando. Y yo no estoy tomando en serio ese compromiso como ujú, estudiante de ujú, decir, voy a estudiar, voy a hacer un esfuerzo, o por lo menos voy no a quedarme suspenso y a graduarme, ¿no? claro. Y esta Ujú, persona hace un esfuerzo extra que está ujú. atrás y nosotros ni por aquí. Y lo que tú dices, o sea, entender el que todos somos parte de un todo y que todo está conectado es muy Ujú. importante. Yo, ignorantemente en segundo ciclo, tenía que 19 años y ay, yo no estaba metido en temas de política. Todavía no me nacía ese espíritu como que de querer aprender acerca de filosofía, la realidad social, psicología, eso no. Más era como que estaba en la U, creo que aquí voy a tener la libertad que no tenía en el colegio. Eso era lo que en mi Claro. ignorancia pensaba en su momento. Obviamente intentaba devengar el hecho del sacrificio de mis padres y todo eso, pero lo que no entendía es que la universidad pública, la estatal, realmente no es gratis, porque al final todos los impuestos de incluso tus padres van a esa universidad y de una u otra manera sí están pagando eso. Cuando un profe me hizo ver eso fue como que,
ok, no voy a faltar. Sí, entiendes y dices, Y a veces sí, también por eso es la rabia de muchas personas o que no se sienten identificados con ciertos grupos radicales o ciertos movimientos cuando empiezan a dañar los bienes públicos. Y cuando hay algo así de por medio, porque yo el otro día, en estos días, justamente me ponía a pensar y decía, qué chévere, y eso que no fueron muchos, pero yo recuerdo cuando estuve en el colegio hubo algún paro y yo decía, creo que duró, no sé, 3, 4 días, porque en ese tiempo, en ese no duraba más. Y yo decía, ay, qué rico, hay paro, no me voy a clases, no me voy al cole, qué chévere. Pero ahorita que ya tengo responsabilidades de adulto y no poder salir a mi trabajo y tener que pagar claro, cuentas es difícil. y que el banco no espera y que Ujú, necesito generar dinero, y digo, chuta, ahora ya lo veo desde la perspectiva de un adulto y ujú, digo, qué grave. y Y entiendes, ahora ya te claro. preocupa el contexto, investigas al respecto y Ujú, dices, bueno, ¿y ahora qué va a pasar, claro. no? Entonces es una incertidumbre y eso también genera ansiedad y angustia. Totalmente. Y justamente hablando de este tema de redes sociales, el otro día hice como una pequeña reflexión de algo que estaba pensando, porque me resonó mucho una frase que leí hace tiempos en Twitter. Decía, mis microacciones no tienen un impacto a nivel mundial, dijeron millones y millones de personas. Y cuando fue eso, me hizo entender que realmente, o sea, las personas que llegan al gobierno, o sea, yo digo, tenemos el gobierno que nos merecemos. Va a sonar muy crudo, quizá a mucha gente no le guste, pero son un reflejo de la sociedad que ya está dañada, que está rota. Y yo decía en este video, no soy la excepción, porque a la final, muchas veces, incluso allá, un ejemplo tan chiquito y tan sencillo en el bar del colegio. Oye, dame un postita, cola ahí para entrar a comprar. Es un acto de corrupción, porque te está pasando por toda la gente que está atrás esperando para su turno. O cuando te palanqueas un puesto en un lugar público. Todos hemos sido parte de eso. Yo digo que nadie tiene las manos limpias en ese sentido. No estoy justificando los actos del gobierno, pero solo quiero que entendamos que desde la base, o sea, las personas que llegan allá, digamos que se magnifica esto más o se ve más grande porque tiene un impacto social más grande. Ahora, como tú eres chiquito, nadie te conoce, igual no Mira, perjudico a nadie. es interesante lo que dices y eso significa que tú ya tienes conciencia de eso y eso es bueno Espero que sea así. porque ahí hay un tema y otra vez lo traigo a mi novio a esta conversación en donde decir, uy, qué enamorado que está, pero bueno, es chistoso porque él está haciendo un PhD en corrupción y ya Ok. está haciendo su tesis y es interesante hablar con él. Yo le digo a él, eres súper inteligente y él se ríe y me dice, mientras más leo, menos sé. Y me dice, yo no soy Ujú. inteligente. Y yo digo, no, yo no podría estar con un tonto, pero me río. Y es chévere conversar con él porque discrepamos en muchas cosas, pero en temas de política y cosas así, pero es bueno porque se Te puede nutres y ir conversas. exacto, ir conversando y a la larga, si seríamos iguales, qué aburrido que sería. Sí. Entonces, él me decía que en alguna clase les preguntaban y les decían, levante la mano, ¿quién de ustedes ha sido corrupto? Y todos bajados la mano. Y le decían, bueno, ¿conocen a alguien corrupto? ¿Quién de su familia o de sus amigos es corrupto? Nadie levantaba la mano. Y el profesor dice, uy, no, pues entonces vivimos en una sociedad perfecta. Todos hemos sido corruptos y él compartía en redes sociales hace un par de días atrás y decía, ser corrupto es justamente lo que tú dices, pagarle a un policía para que te deje, no sé, Ujú. pasarte, que te exceso de velocidad, a que no te dé la boleta, ya, ok, le pago $10 ya. Arreglemos. Arreglemos el típico en nuestro país muy común, que ya ha Ujú. bajado bastante, pero sin embargo sigue habiendo. Son cosas chiquitas, actitudes chiquitas que todos hemos tenido en Claro. algún momento. Entonces, todos hemos sido corruptos. Entonces, yo digo, partir desde ahí y dejar de hacer esas Ujú. cosas, porque todo, nosotros creemos, si yo te pregunto a ti, David, te digo, ¿en qué te afecta a ti la corrupción? Capaz no puedes responderme o capaz digas, uy, no, déjame ver, pero hay gente No, que sí. si tú me dices a mí, Carolina, ¿qué te afecta a ti la corrupción? Y yo capaz digo, chuta, no me afecta nada, pero me No, está afectando nos mucho. afecta ¿Por en qué? todo. Porque estoy pagando impuestos y no hay un buen sistema de De salud. salud, de educación. Porque si yo ahorita me estoy muriendo y quiero ir a pedir un turno, posiblemente me digan, ¿sabes qué? De aquí hay para 3 meses y en 3 meses yo ya estoy bajo tierra.
Ujú, Entonces, ujú, son cositas que debemos considerarlo lujo si es que tenemos acceso a, y caso contrario, ujú. debería remediarse de alguna Total, forma. total. Y con esto, o sea, que quiero que quede claro también para gente que nos ve, que nos escucha, que no estoy desmeritando las luchas sociales, o Ujú. sea, no es que diga, ay, ¿con qué cara están saliendo a protestar? No, para nada, se tiene que protestar, o sea, Es, porque es es un algo, derecho, es un derecho, además, estás se peleando debe por algo cumplir. justo, la Ujú. gente se está muriendo de hambre, muchas veces eh, el, eh, ay, se me fue el apellido, Lili Bravo. Hablé Ujú. con ella y ella me dijo algo muy cierto, que mucha gente quizá no sepa por qué está protestando, pero al menos sí siente la necesidad. Entonces, Totalmente. sentir hambre no necesita saber, ay, es que tengo hambre, porque no siento, entonces me está faltando algo, entonces eso muy cierto, y eso quiero que quede claro que no se desmerita, pero sí entender que también los pequeños cambios, las microacciones, tenemos que hacerlos bien, porque como tú dijiste, vivimos en una sociedad donde se aplaude la viveza criolla, donde se aplaude el más vivo, es la ley del más. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde no importa cuánto sepas, sino a quién conoces, quién te puede palanquear un puesto y lo que hablábamos al inicio, Ujú. ¿no? No que tengas ese puesto significa, o ese título te hace el más apto, puede que haya muchas personas que Más más preparadas. preparadas y como alguna vez leí una frase muy romántica para mi gusto, pero decía, y si el cura contra el cáncer está en aquella persona que no puede pagar sus estudios. Entonces es así, o sea, son realidades y realidades, pero entender que también las microacciones quizá no a corto plazo, pero sí quizá a un mediano y largo plazo tengan un impacto social mucho más grande y veamos un cambio en la sociedad, porque al final siempre digo, quizá sí, me han criticado mucho amigos así por esto tenemos el gobierno que merecemos como sociedad, no como individuos. Si estás haciendo tú las cosas bien y sientes que es chévere, pero no te quedes ahí. Educa, concientiza a más gente y genera espacios donde la gente pueda ver las cosas un poco más amplio, porque también quedarnos, no es que yo estoy haciendo mi parte, ya, no, realmente lo estás haciendo de una manera egocéntrica, y solo por ti, para ti, pero somos parte de un colectivo también. Y a la larga también yo creo que es como que una energía colectiva que de todos y es la vibra que estamos emitiendo Ujú, toda la sociedad. Ahí sí no nos podemos culpar, ujú. solo yo, no. No, Es sí, toda una sociedad en la que total, está, perdón la palabra, pero está podrida, sí. no hay valores, se han perdido los Ujú, valores, la vida de las personas tienen un costo, con el ujú, tema de los sicariatos y todo lo que hay, tu vida tiene un costo, la mía tiene un costo para alguien, ujú. entonces son cositas pequeñas que hay que irlas, yo digo y me atrevo a decir que Total. cortando de raíz, pero uy, para llegar a eso también es muy complejo. Yo siempre digo, la revolución interna es importante, pero bueno, creo que hay una frase también de Residente que me dice, levanto mi pancarta y la difundo con solo una persona que la lea y ya empieza a cambiar el mundo. Y es verdad, con que empieces a cambiar el pensamiento de una persona, Y sabes puede llegar a qué, un cambio mucho más grande. con esa frase me recuerda lo que yo lo he tenido presente durante estos meses de docencia y es el hecho de que y en mi aula yo tengo 36 alumnos, Ujú. ningún día he tenido el aula completa con los 36, Ok. entonces desde ahí ya te puedes dar cuenta de la sociedad en sí a la larga y de la oportunidad que hay y que no siempre se la toma en serio. Ujú, Nunca he tenido el aula llena y de los 36 posiblemente el porcentaje es muy bajo de los que te puedo decir, wow, están aprovechando, pero yo un día dije que yo llegue a uno, estoy haciendo mucho total, y estoy haciendo bastante y con eso yo me quedo en paz. totalmente. Bueno, Carito, creo que lo podemos dejar por ahí. Te agradezco mucho por tu tiempo, gracias por este espacio. La situación está complicada y aún así se han dado el tiempo a los invitados. Les agradezco mucho. Tú no eres de excepción, así que muchas gracias. Y no sé si quieres decir algo, tal vez final. El Bueno, micrófono es tuyo. muchísimas gracias, David, por la invitación y la verdad, tener en cuenta algo, si bien para mí el deporte es mi estilo de vida, traten de hacer deporte o alguna actividad extracurricular, les va a ayudar mucho. Yo digo que la educación del ser humano tiene que ser íntegra y vuelvo a repetir una frase que a mí me sirve para todo y es el hecho de que no siempre estarás motivado, tendrás que aprender a ser disciplinado porque no siempre nos levantamos con el mejor ánimo y decimos, ay, sí, hoy día quiero hacer esto, hoy día voy a lograr esto, no, hay días que simplemente no nos queremos levantar de la cama, pero yo creo que la disciplina es lo que debe mandar y Ujú. debe primar, así que simplemente eso y
y muchas gracias. No, complementando un poquito lo que dijiste tú, recordar también que lo que de la disciplina, que muchos alcanzamos la excelencia, pero la excelencia no es un acto, sino un hábito, y hacerlo totalmente parte de nuestra, no me gusta la palabra rutina, sino más ciclo, entonces suena como que más digerible. Así que acoplen su ciclo de vida a su gusto y métanle ahí el deporte, terapia, que la salud mental también es integral, ¿no? Y nada, espero que les haya gustado el podcast de hoy. Yo disfruté muchísimo. Nuevamente, muchas gracias, Carito. Y nada, la gente que nos vio, que nos escuchó, muchas gracias por su tiempo. Espero que algo les haya quedado y aprendido. Y siempre digo, no nos crean nada de lo que hablamos de aquí. Vayan, profundicen más, investiguen por su cuenta. Y nada, nos vemos la próxima. Chao.